Los cosechadores de otro planeta. Jamás pensé que algo tan aterrador pudiera existir. Soy un hombre común, con una vida tranquila y sin muchos sobresaltos. Pero lo que viví hace unos meses cambió mi vida para siempre, llevándome a un abismo de miedo y desesperación del que aún no he podido escapar completamente. Ahora, al relatar mi historia, espero que otros puedan ser conscientes del horror que acecha más allá de nuestro entendimiento. Todo comenzó una noche fría de diciembre. Había ido a acampar con un grupo de amigos en un bosque remoto, lejos del bullicio de la ciudad. Era una tradición anual que teníamos desde hacía años. Nos reuníamos alrededor de una fogata, compartíamos historias y disfrutábamos de la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable y el silencio del bosque era abrumador. Las risas y charlas animadas de mis amigos se fueron apagando lentamente, sustituidas por una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé por el bosque, siguiendo un sendero apenas visible bajo la luz de la luna. Los árboles parecían formar una cúpula sobre mí, creando un túnel de oscuridad. Después de unos minutos, llegué a un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio, pensé que era un rayo o quizás la linterna de alguno de mis amigos. Pero la luz era diferente, más intensa y constante. Provenía de un objeto en el cielo, un disco metálico que flotaba silenciosamente sobre el claro. Estaba paralizado por el asombro y el miedo, incapaz de moverme mientras observaba cómo el disco descendía lentamente. De repente, una puerta se abrió en el costado del objeto y una figura emergió. Era una criatura alta, con una piel grisácea y ojos negros sin pupilas. No tenía boca ni nariz, y su figura era delgada y alargada. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La criatura levantó una mano, y una fuerza invisible me levantó del suelo, arrastrándome hacia el interior del disco. Dentro, el ambiente era frío y esterilizado, lleno de maquinaria que no podía comprender. Me encontré en una especie de celda, rodeado de otros humanos. Algunos estaban conscientes, mirando alrededor con la misma mezcla de terror y confusión que yo sentía. Otros estaban inmóviles, con expresiones de dolor grabadas en sus rostros. Una puerta se abrió, y otra criatura entró. Nos examinó con una mirada clínica, como si fuéramos meros especímenes en un laboratorio. Nos ordenaron en fila y nos llevaron a una sala más grande, donde había mesas de metal y herramientas afiladas. Fue entonces cuando comprendí la horrible verdad. Estos seres no estaban interesados en nosotros por curiosidad científica, sino como alimento. Uno por uno, mis compañeros de celda fueron llevados a las mesas. Los gritos de agonía resonaban en la sala mientras las criaturas comenzaban su macabra tarea. Vi cómo abrían a las personas, extrayendo órganos y consumiéndolos con una precisión escalofriante. Era un espectáculo grotesco, una visión del infierno en la tierra. Cuando llegó mi turno, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me ataron a la mesa, incapaz de moverme. Una de las criaturas se acercó con un bisturí, y la desesperación me inundó. Cerré los ojos, esperando el dolor, pero en lugar de eso, escuché un fuerte estruendo. La nave se sacudió violentamente y las luces parpadearon. Abrí los ojos a tiempo para ver cómo las criaturas eran arrojadas por la sala. La puerta se abrió de golpe y una figura humana entró corriendo. Era un hombre de mediana edad, con el rostro cubierto de cicatrices y una expresión de determinación feroz. «Vamos, levántate», gritó mientras cortaba mis ataduras. Me ayudó a ponerme de pie, y juntos corrimos hacia la salida. «Soy Samuel, he estado siguiendo a estos bastardos durante años. Vamos, antes de que se recuperen». Samuel me llevó por un laberinto de corredores hasta llegar a una cápsula de escape. «Esto nos sacará de aquí», dijo mientras ajustaba los controles. Nos metimos dentro, y la cápsula se lanzó al espacio con una fuerza que casi me dejó inconsciente.
Cuando finalmente aterrizamos en un campo abierto, lejos del bosque donde todo había comenzado, sentí una oleada de alivio. Pero sabía que nuestra pesadilla no había terminado. Samuel me explicó que las criaturas, a las que él llamaba cosechadores, habían estado visitando la tierra durante siglos, capturando humanos para alimentarse y experimentar. Debemos advertir al mundo, dijo Samuel con una seriedad que me heló la sangre. Nadie nos creerá al principio, pero debemos intentarlo. Pasaron semanas mientras intentábamos reunir pruebas y contactar a las autoridades. La mayoría nos tomó por locos, pero finalmente encontramos a un grupo de investigadores dispuestos a escucharnos. Nos ocultamos en un refugio remoto, esperando el momento adecuado para hacer pública nuestra historia. Sin embargo, una noche, mientras Samuel y yo discutíamos nuestros próximos pasos, escuchamos un ruido afuera. Salí a investigar y vi una luz brillante en el cielo. Mi corazón se detuvo cuando reconocí el disco metálico descendiendo lentamente. Sabían dónde estábamos. Samuel, vienen por nosotros, grité mientras corría de vuelta al refugio. Pero era demasiado tarde. Las criaturas ya estaban allí, rodeándonos. Samuel intentó luchar, pero fue derribado rápidamente. Me inmovilizaron con la misma fuerza invisible que había sentido antes y me arrastraron de vuelta a su nave. Esta vez, no hubo celda ni mesas de disección. Me llevaron a una sala oscura, donde una figura más grande y ominosa me esperaba. Su piel era más oscura, y sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. «Pensaste que podías escapar», dijo una voz en mi mente, una voz que no pertenecía a este mundo. Pero nadie escapa de los cosechadores. Sentí un dolor indescriptible mientras la criatura me tocaba. Mi cuerpo se convulsionó, y mi mente comenzó a fragmentarse. La última cosa que vi antes de perder la conciencia fue la mirada triunfante de la criatura, sabiendo que había ganado. Desperté en una celda, pero esta vez estaba solo. No había rastro de Samuel ni de nadie más. Mis manos estaban cubiertas de sangre y sentí un hambre que nunca había experimentado antes. Me miré en un espejo roto y vi algo que me hizo gritar de horror. Mi piel estaba cambiando, volviéndose más dura y escamosa. Mis ojos habían perdido su color humano, transformándose en orbes negros y sin alma. Me di cuenta de que no solo habían ganado, sino que me estaban convirtiendo en uno de ellos. Mi mente, aunque fragmentada, aún conservaba vestigios de humanidad. Con un último esfuerzo de voluntad, tomé un fragmento de vidrio del espejo y lo clavé en mi pecho. El dolor fue inmenso, pero prefería morir como humano que vivir como monstruo. Ahora, mientras siento la vida escaparse de mi cuerpo, solo espero que mi historia llegue a alguien, que alguien pueda detener a los cosechadores antes de que sea demasiado tarde. Porque ellos están aquí, entre nosotros, y su hambre nunca se saciará. Los directivos no eran humanos. Mi nombre es Carlos. Solía ser un escéptico de todo lo paranormal y las teorías de la conspiración. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan radical, sumiéndome en una pesadilla de la que no puedo despertar. Ahora, al contar mi historia, espero advertir a otros de lo que acecha en las sombras. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando conseguí un nuevo trabajo en una empresa multinacional de tecnología en la Ciudad de México. Era una oportunidad increíble, con un salario generoso y beneficios que cualquier persona desearía. No dudé en aceptar la oferta y mudarme a la ciudad, dejando atrás mi vida anterior en un pequeño pueblo donde las cosas siempre habían sido tranquilas. Mis primeras semanas en la empresa fueron emocionantes. Conocí a muchos compañeros talentosos y rápidamente me integré en el equipo. Sin embargo, no tardé mucho en darme cuenta de que algo extraño sucedía en las oficinas. Había rumores persistentes entre algunos empleados sobre reuniones secretas y extraños comportamientos de ciertos directivos. Me reí de estos rumores, achacándolos a la paranoia y al estrés laboral. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché voces en una sala de conferencias que creía vacía. La curiosidad me llevó a acercarme en silencio, intentando escuchar sin ser visto.
Las voces eran bajas, casi susurrantes, y parecían estar discutiendo algo importante. Mi corazón se aceleró cuando escuché un término que me dejó helado: reptilianos. Intenté alejarme rápidamente, pero accidentalmente golpeé una silla y las voces cesaron de inmediato. La puerta de la sala se abrió y me encontré cara a cara con uno de los directivos, el señor Méndez. Su expresión era imperturbable, pero sus ojos me miraban con una frialdad que nunca había visto antes. ¿Puedo ayudarte en algo, Carlos?, preguntó con una voz calmada pero cargada de amenaza. Lo siento, solo estaba recogiendo mis cosas. Ya me iba, respondí, tratando de mantener la compostura. Es mejor que así sea, dijo, y cerró la puerta detrás de mí. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas y sospechas. Decidí investigar más sobre los reptilianos, una teoría conspirativa que había escuchado vagamente. Según la teoría, estos seres eran alienígenas que podían cambiar de forma y controlar a la humanidad infiltrándose en posiciones de poder. Era ridículo, pensé, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo de verdad en lo que había escuchado. Durante las semanas siguientes, comencé a notar comportamientos aún más extraños. Algunos compañeros desaparecían por días sin explicación, solo para volver con miradas vacías y actitudes cambiadas. Una noche, al salir del trabajo, vi a uno de ellos, Mario, siendo escoltado por dos hombres hacia un auto negro. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera drogado o hipnotizado. Mi paranoia creció hasta el punto de afectar mi desempeño laboral. Decidí hablar con Ana, una amiga cercana en la oficina que también parecía preocupada por lo que estaba pasando. Nos encontramos en un café lejos de la oficina para hablar en privado. Ana, ¿has notado algo extraño últimamente? La gente se comporta de manera rara y desaparecen sin explicación, le dije. Ella me miró con una mezcla de miedo y alivio. Pensé que era la única que lo notaba. Hay algo muy mal en esta empresa, Carlos. He escuchado cosas horribles sobre rituales y sacrificios. Creo que estamos en peligro. Su confesión confirmó mis peores miedos. Decidimos que era hora de investigar más a fondo y descubrir la verdad. Esa misma noche, Ana y yo regresamos a la oficina cuando estaba vacía. Nos infiltramos en la sala de conferencias donde había escuchado las voces la primera vez. Encontramos una puerta secreta detrás de una estantería. Bajamos por una escalera oscura que parecía descender eternamente. Al final, encontramos una sala iluminada por luces tenues y velas. En el centro, había un altar con símbolos que no reconocía, pero que emanaban una energía maligna. Antes de que pudiéramos reaccionar, fuimos rodeados por varias figuras encapuchadas. Nos atraparon y nos llevaron a una sala aún más profunda. Allí, vimos algo que nunca olvidaré. Varios directivos, incluyendo al señor Méndez, estaban de pie alrededor de una mesa quirúrgica. En la mesa había un cuerpo humano, abierto y diseccionado. Los directivos no eran humanos. Sus rostros se transformaban, revelando escamas verdes y ojos amarillos. Bienvenidos, Carlos y Ana, dijo el señor Méndez, con una voz que ahora sonaba gutural y alienígena. Es una lástima que hayan descubierto nuestro secreto, pero esto facilita las cosas. Nos ataron y comenzaron a preparar instrumentos que parecían diseñados para tortura. Estamos aquí desde hace siglos, continuó Méndez. Controlamos a los líderes de su mundo, nos alimentamos de su energía y los mantenemos en la oscuridad. Ustedes dos serán nuestros próximos sujetos de estudio. El terror me paralizaba mientras veía cómo Ana intentaba luchar sin éxito. Sentí una aguja penetrar mi piel y el dolor fue indescriptible. Mi visión se nubló y comencé a perder la conciencia, pero no antes de escuchar los gritos de Ana y ver cómo los reptilianos comenzaban a diseccionarla viva. Desperté en una celda oscura, sin saber cuánto tiempo había pasado. Mi cuerpo estaba adolorido y cubierto de heridas. Ana no estaba conmigo. Mi mente estaba fragmentada, llena de imágenes horribles y una sensación de desesperanza. Traté de buscar una salida, pero las paredes eran sólidas y la puerta estaba firmemente cerrada.
Cada día, los reptilianos me llevaban a la sala de experimentos y realizaban procedimientos que no podía comprender. Sentía que mi vida se desvanecía lentamente, mientras ellos estudiaban mis reacciones y mis pensamientos. Trataban de romper mi voluntad, y casi lo lograron. Una noche, mientras estaba solo en mi celda, escuché un susurro familiar. «Carlos, soy Ana. Escucha, encontré una forma de escapar. Tienes que seguir mis instrucciones». Su voz era débil, pero me llenó de una renovada determinación. Me explicó cómo desactivar el sistema de seguridad y encontrar una salida a través de los túneles subterráneos. Esperé el momento oportuno y, con un esfuerzo supremo, logré seguir las instrucciones de Ana. Sentí que cada paso me acercaba más a la libertad, pero también a un peligro mayor. Los túneles estaban llenos de trampas y criaturas que no podía identificar, pero logré evadirlas y encontrar una escalera que ascendía. Finalmente, salí a la superficie, lejos de la ciudad. El aire fresco llenó mis pulmones y me di cuenta de que había sobrevivido, pero a un costo terrible. Ana no había podido escapar conmigo. Ella se sacrificó para darme una oportunidad. Lloré por ella y por todos los que habían caído bajo el control de los reptilianos. Desde entonces, he estado huyendo, cambiando de lugar constantemente para evitar ser capturado de nuevo. Sé que ellos me buscan y que nunca estaré completamente a salvo. Pero tengo una misión: advertir al mundo sobre la amenaza que enfrentamos. No soy un héroe, solo soy un hombre que fue testigo de horrores indescriptibles y que quiere evitar que otros sufran lo mismo. Escribo esta historia desde un lugar seguro, con la esperanza de que alguien la lea y tome precauciones. Los reptilianos están entre nosotros, controlando y manipulando desde las sombras. No cometan el error de ignorar los signos, porque ellos están observando, esperando el momento oportuno para atacar. No sé cuánto tiempo más podré escapar, pero mientras tenga aliento, seguiré luchando. Por Ana, por mí y por todos los que aún no saben la verdad. El terror es real y está más cerca de lo que pensamos. Contacto del cuarto tipo. Lo que estoy a punto de relatar es algo que me ha atormentado desde que ocurrió. No sé si alguna vez podré superar lo que vi y experimenté aquella noche, pero necesito contar mi historia para intentar encontrar algo de paz. Todo comenzó una tranquila noche de verano en el pequeño pueblo donde crecí. Estaba disfrutando de una semana de vacaciones en la casa de mis padres, rodeado de los bosques y colinas que siempre había conocido. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, ideal para desconectar y recargar energías. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Decidí dar un paseo para admirarlas, así que tomé una linterna y me dirigí al bosque cercano. Era un lugar que conocía bien, habiendo pasado innumerables horas explorándolo durante mi infancia. Caminé sin rumbo fijo, disfrutando del aire fresco y la tranquilidad. Después de un rato, llegué a un claro que siempre había sido uno de mis lugares favoritos para observar las estrellas. Me recosté sobre el césped y dejé que mis pensamientos vagaran mientras miraba el cielo infinito. De repente, noté una luz brillante moviéndose erráticamente en el horizonte. Al principio pensé que era un avión, pero su comportamiento era demasiado extraño. La luz se movía con una rapidez y precisión que ningún avión conocido podría replicar. Intrigado, me levanté para tener una mejor vista. La luz se acercó rápidamente y pude ver que no era una sola luz, sino varias, formando un patrón triangular. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la formación descendía lentamente, iluminando el claro con una luz blanca y cegadora. La linterna se apagó de repente, dejándome en la penumbra total excepto por la luz del objeto. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. La luz era hipnótica, atrayéndome hacia el centro del claro. Cuando finalmente el objeto aterrizó, la luz se desvaneció ligeramente y pude distinguir una estructura metálica y lisa, sin ventanas ni puertas visibles.
De repente, una compuerta se abrió en uno de los lados y una rampa descendió suavemente hasta el suelo. Un vapor denso y blanco salió del interior y de la neblina emergieron figuras humanoides. Eran altos y delgados, con piel pálida y grandes ojos negros que reflejaban la luz de las estrellas. Mi mente intentó racionalizar lo que estaba viendo, pero nada en mi experiencia se asemejaba a estas criaturas. Los seres comenzaron a caminar hacia mí con movimientos fluidos y coordinados. Sentí una mezcla de miedo y fascinación, incapaz de apartar la mirada. Cuando estuvieron a pocos metros de mí, uno de ellos extendió una mano de largos dedos y una voz resonó en mi mente. No era un sonido, sino un pensamiento claro y directo. No temas, venimos en paz. No sé cómo, pero entendí el mensaje a pesar de que no se había pronunciado palabra alguna. Sin embargo, mi instinto de supervivencia se activó y quise retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera bajo una fuerza que no podía controlar. El ser me tocó ligeramente la frente con su dedo y de inmediato una ola de calma se extendió por mi cuerpo. Mi visión se oscureció y sentí que me desvanecía. Cuando recobré la conciencia, me encontré en una habitación blanca y brillante, con paredes que parecían no tener fin. Estaba acostado en una especie de mesa, y los seres me rodeaban, observándome con sus grandes ojos negros. Intenté moverme, pero estaba completamente inmovilizado. Uno de los seres se acercó y colocó sus manos sobre mi pecho. Sentí una extraña vibración recorrer mi cuerpo, y de repente, imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Imágenes de planetas desconocidos, de vastas ciudades con arquitecturas imposibles, de criaturas inimaginables. Era una descarga de información tan intensa que sentí que mi cabeza iba a estallar. Cuando las imágenes finalmente se detuvieron, los seres se apartaron y comencé a recuperar el control de mi cuerpo. Me levanté con dificultad y miré a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando la voz resonó nuevamente en mi mente. Queremos que seas nuestro mensajero. Tu mundo debe saber que no está solo. Antes de que pudiera responder o siquiera procesar lo que había escuchado, la luz blanca me envolvió nuevamente y perdí la conciencia. Me desperté en el claro, tumbado en el suelo, con el cielo ahora teñido con los colores del amanecer. Mi linterna estaba a mi lado, aún apagada, y el objeto y los seres habían desaparecido. Me levanté lentamente, sintiéndome desorientado y débil, y caminé de vuelta a la casa de mis padres. Intenté contarle a mis padres lo que había sucedido, pero no pudieron entenderlo. Pensaron que había tenido una pesadilla o una alucinación. Sin embargo, yo sabía que había sido real. Los recuerdos estaban grabados en mi mente con una claridad que no podía ignorar. Durante los días siguientes, comencé a notar cambios en mí. Podía percibir pensamientos y emociones de las personas a mi alrededor con una claridad inquietante. Las imágenes que los seres me habían mostrado seguían apareciendo en mis sueños, cada vez más detalladas y vívidas. Decidí investigar más sobre encuentros cercanos del cuarto tipo, buscando historias similares a la mía. Descubrí que muchas personas habían experimentado algo similar, pero la mayoría de sus relatos habían sido descartados como fantasías o mentiras. Sentí una urgencia creciente por compartir mi experiencia, por hacer que la gente entendiera que no estábamos solos. Comencé a escribir mi historia, detallando cada momento de aquella noche y los efectos posteriores. Sentía que era mi deber cumplir con el mensaje que los seres me habían encomendado. Sin embargo, a medida que avanzaba, comencé a notar que estaba siendo observado. Sentía una presencia constante, una sombra que nunca podía ver claramente. Una noche, mientras escribía en mi estudio, escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi una figura oscura en el jardín, observándome. Sentí una oleada de miedo, pero también una extraña sensación de familiaridad. La figura se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Las apariciones continuaron y cada vez se volvían más inquietantes. Empecé a dudar de mi cordura, preguntándome si todo había sido una ilusión. Pero los recuerdos seguían siendo claros y las habilidades que había adquirido no podían ser explicadas fácilmente. Finalmente, decidí buscar ayuda.
Me puse en contacto con un grupo de investigadores de fenómenos paranormales y les conté mi historia. Ellos me creyeron y me ayudaron a recopilar más información. Con su apoyo, logré publicar mi relato, esperando que la verdad llegara a más personas. Sin embargo, cuanto más compartía mi historia, más fuerte se volvía la sensación de ser observado. Los investigadores también comenzaron a experimentar fenómenos extraños, y uno de ellos incluso desapareció sin dejar rastro. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que el peligro es real. Los seres que encontré no eran solo visitantes amistosos, hay algo más oscuro y siniestro detrás de su presencia. Siento que están cada vez más cerca y temo que no pueda escapar de ellos. Si estás leyendo esto, por favor, ten cuidado. La verdad está ahí fuera, pero hay fuerzas que no quieren que se sepa. No estoy seguro de cuánto tiempo más podré seguir adelante, pero espero que mi historia sirva como advertencia. No estamos solos en este universo, y lo que hay ahí fuera puede ser más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. La llegada de las bestias. Hasta hace poco, llevaba una vida relativamente tranquila en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía. Conocido por su serenidad y la calidez de su comunidad, Santa Lucía parecía el último lugar en el que ocurriría algo trágico o inexplicable. Sin embargo, eso cambió una noche, cuando comenzaron a desaparecer niños sin dejar rastro. Lo que sigue es un relato de terror que no deseo revivir, pero siento la obligación de compartir para que otros estén preparados para lo que pueda venir. Todo comenzó una tranquila noche de verano. Estaba en casa, leyendo un libro mientras el resto de mi familia dormía. Mi hijo, Daniel, de 8 años, y mi esposa, Laura, se habían retirado temprano después de un día de juegos y risas en el parque. La paz de la noche fue rota por un grito desgarrador que provenía de la casa de nuestros vecinos, los Ramírez. Salí corriendo, junto con otros vecinos, para ver qué estaba pasando. La señora Ramírez estaba fuera de su casa, llorando y gritando que su hijo, Luisito, había desaparecido. Revisaron la casa de arriba a abajo, pero no había señales del niño. La ventana de su habitación estaba abierta, pero no había rastros de cómo había salido o sido llevado. Fue como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. El pueblo entero se unió para buscar a Luisito. Se formaron equipos de búsqueda y se recorrieron los bosques y ríos cercanos, pero no encontramos nada. El miedo comenzó a asentarse en el ambiente, un temor primitivo que se hacía más intenso con cada hora que pasaba sin noticias del niño. Esa noche, el terror volvió a golpear. Otro niño desapareció, esta vez de la familia Herrera. La misma escena, una ventana abierta y ningún rastro del pequeño. La situación se estaba volviendo desesperada. Los padres comenzaron a mantener a sus hijos en casa, asegurándose de cerrar bien las ventanas y puertas, pero eso no detuvo las desapariciones. El pueblo estaba en un estado de pánico absoluto. Nos reunimos en el ayuntamiento para discutir qué hacer. Algunos sugirieron traer a la policía de las ciudades vecinas, otros querían formar patrullas nocturnas. Mientras discutíamos, se escuchó un grito desde la parte trasera del edificio. Corrimos afuera y vimos algo que jamás podré olvidar. Una figura alta y esquelética, con extremidades anormalmente largas, se movía rápidamente hacia el bosque, llevando consigo a un niño. Los que alcanzamos a verlo quedamos paralizados por el miedo. La criatura no parecía de este mundo, su piel era pálida y traslúcida, y sus ojos brillaban con una luz fría y antinatural. Las desapariciones continuaron y el pueblo comenzó a desmoronarse. La gente estaba demasiado aterrorizada para salir de sus casas y aquellos que podían permitírselo empezaron a abandonar Santa Lucía. Fue entonces cuando mi propio hijo, Daniel, comenzó a hablar de las bestias de la sombra. Decía que las veía en sus sueños, que lo llamaban desde el bosque. Al principio, pensé que eran solo pesadillas causadas por el miedo y la tensión en el ambiente. Pero una noche, mientras dormíamos, lo escuché susurrar algo en su sueño. Me acerqué y lo escuché decir, «Vienen por nosotros,
papá. Vienen del otro lado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Desesperado por entender lo que estaba pasando, comencé a investigar en la biblioteca del pueblo, buscando cualquier pista que pudiera ayudar. Encontré antiguos relatos de los ancianos del pueblo que hablaban de criaturas que habitaban el otro lado, un universo paralelo que se superponía con el nuestro en ciertos lugares y momentos. Estos relatos hablaban de bestias que secuestraban a los niños para llevarlos a su mundo, un lugar de oscuridad y desesperanza. Los relatos eran antiguos, considerados mitos y leyendas, pero coincidían demasiado con lo que estábamos experimentando. Esa misma noche, decidí montar guardia en la habitación de Daniel. No iba a permitir que las bestias se llevaran a mi hijo. Pero, por mucho que intentara mantenerme despierto, el cansancio eventualmente me venció. Desperté de un sobresalto en medio de la noche. La habitación estaba sumida en una oscuridad inquietante y al mirar la cama de Daniel, vi que estaba vacía. Mi corazón se detuvo. Salí corriendo al pasillo, gritando su nombre, y lo vi. Una de las criaturas estaba al final del pasillo, llevándose a mi hijo. Sin pensar, corrí hacia ellos. La criatura se giró hacia mí, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. Sentí un terror tan profundo que me dejó paralizado. Sus ojos, sin emoción ni vida, parecían vacíos pero llenos de una malicia indescriptible. La criatura desapareció a través de una ventana abierta, llevándose a Daniel con ella. No sé cómo logré moverme después de eso, pero corrí al bosque, siguiendo lo que creía eran las pisadas de la criatura. Llegué a una parte del bosque que parecía diferente, más oscura y silenciosa de lo normal. Sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible. Encontré un claro donde el aire parecía vibrar con una energía extraña. Y allí, vi una especie de portal, una grieta en la realidad que brillaba con una luz tenue y siniestra. No había vuelta atrás. Entré en el portal, decidido a recuperar a mi hijo. El otro lado era un mundo de pesadilla. El cielo era de un color púrpura oscuro, y la tierra estaba cubierta de una neblina espesa. Las bestias se movían entre las sombras, llevando a los niños a un enorme edificio en ruinas que se alzaba en el centro de este extraño paisaje. Dentro del edificio, vi a decenas de niños, todos en un estado catatónico, como si sus almas hubieran sido drenadas. Vi a Daniel, entre ellos, su rostro sin expresión, sus ojos vacíos. Corrí hacia él, pero las bestias me rodearon. Sus cuerpos esqueléticos se movían con una agilidad aterradora, y sus garras afiladas se extendieron hacia mí. Luché con todas mis fuerzas, pero eran demasiadas. Sentí sus garras rasgando mi piel, la sangre corriendo por mi cuerpo. Pero no me rendí. Con un esfuerzo sobrehumano, logré llegar hasta Daniel y lo tomé en mis brazos. Desperté en el hospital de Santa Lucía, mis heridas envueltas en vendajes. Me dijeron que me habían encontrado en el bosque, inconsciente y cubierto de sangre. Daniel estaba a mi lado, también recuperándose, pero los médicos dijeron que no respondía a ningún estímulo. La comunidad nunca volvió a ser la misma. Las desapariciones cesaron, pero el miedo quedó grabado en cada uno de nosotros. A pesar de lo que había pasado, nadie me creyó cuando intenté explicar lo que había visto. Pensaron que el trauma me había llevado a alucinar. Daniel nunca se recuperó por completo. Se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue, y cada día lo veo sentado, mirando al vacío, con esos ojos que parecen haber visto el infierno. No puedo evitar sentir que las bestias se llevaron algo más que su cuerpo, se llevaron su alma. Vivo con el miedo constante de que regresen, de que vuelvan a abrir ese portal y lleven a más niños a su mundo de pesadilla. He dedicado mi vida a estudiar y entender lo que nos pasó, pero cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que hay cosas que los humanos no estamos destinados a entender. Este es mi relato, mi advertencia. Hay horrores más allá de nuestro entendimiento, esperando en las sombras, listos para cruzar a nuestro mundo. No sé si algún día podré encontrar una manera de cerrar el portal para siempre, pero hasta entonces viviré con la esperanza de que otros estén preparados para enfrentar el terror que yo conocí de primera mano.
El regreso de los Anunnaki. Me llamo Juan Ortega, y hasta hace poco era un hombre de ciencia, un arqueólogo con un escepticismo inquebrantable sobre lo sobrenatural y las teorías conspirativas. Sin embargo, lo que experimenté durante mi última expedición me ha dejado marcado de por vida. Lo que voy a relatar no es una simple historia para asustar, es una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Todo comenzó cuando recibí una invitación para participar en una excavación en el desierto de Irán, cerca de las antiguas ruinas de Susa. La invitación venía de un colega, el doctor Ramón Sánchez, un hombre tan apasionado por los enigmas del pasado como yo. Había descubierto una serie de tablillas cuneiformes que mencionaban a los Anunnaki, los supuestos dioses extraterrestres de la mitología sumeria. Al llegar al campamento, fui recibido por Ramón, quien parecía estar en el límite de la euforia y el agotamiento. Me mostró las tablillas, y aunque mi primer impulso fue descartarlas como otro mito antiguo, algo en sus ojos me hizo reconsiderar. Había una urgencia en su mirada que no podía ignorar. Esa noche, me quedé en mi tienda revisando las inscripciones. Las tablillas hablaban de un portal oculto bajo las arenas, una puerta a un mundo que los Anunnaki habían dejado atrás hace milenios. Según las inscripciones, el portal podía ser reabierto utilizando un antiguo ritual que involucraba sacrificios humanos. A la mañana siguiente, el equipo estaba listo para comenzar la excavación en un área específica que Ramón había identificado como el sitio del portal. Mientras trabajábamos, una sensación de inquietud comenzó a invadir el campamento. Las herramientas desaparecían y las sombras parecían moverse con vida propia. Intenté racionalizar estos eventos, atribuyéndolos al cansancio y al estrés. Fue entonces cuando encontramos la entrada a una caverna oculta. Descendimos con cuidado, iluminando nuestro camino con linternas. La caverna estaba decorada con símbolos y esculturas que parecían mirar dentro de nuestra alma. En el centro, había un altar de piedra con marcas de lo que parecían ser garras. Esa noche, no pude dormir. Soñé con figuras gigantescas que se movían en la oscuridad, observándonos. Me desperté con la sensación de ser vigilado. Ramón, sin embargo, estaba decidido a continuar. Su obsesión era palpable y temí que pudiera llevarnos a todos a un destino terrible. Mientras explorábamos más profundamente la caverna, encontramos una cámara oculta llena de esqueletos humanos. La mayoría eran antiguos, pero algunos parecían recientes, demasiado recientes. El horror nos envolvió al darnos cuenta de que no éramos los primeros en intentar desenterrar estos secretos. Esa noche, Ramón decidió realizar el ritual descrito en las tablillas. Lo intenté convencer de que no lo hiciera, pero su mente estaba decidida. Reunió a algunos miembros del equipo y, con una frialdad inquietante, comenzó a recitar las palabras antiguas. Cuando terminó, el aire se volvió pesado y cargado de una energía palpable. Las sombras se arremolinaron y una figura emergió de la oscuridad. Era inmensa, con una forma vagamente humana pero con rasgos alienígenas, y sus ojos brillaban con una luz que parecía absorber toda esperanza. El ser habló, no con palabras, sino directamente en nuestras mentes. Nos mostró visiones de destrucción y caos, de civilizaciones arrasadas por su poder. Nos dijo que los Anunnaki habían sido expulsados de su mundo por su propia arrogancia y que buscaban regresar para reclamar lo que consideraban suyo, nuestro planeta. El pánico se desató en el campamento. Algunos intentaron huir, pero la caverna parecía haberse convertido en un laberinto sin salida. Las sombras tomaban formas grotescas y atacaban a cualquiera que intentara escapar. Ramón fue el primero en sucumbir, su cuerpo destrozado por las garras de una criatura invisible. Nosotros, los que quedábamos, intentamos escondernos, pero no había lugar seguro. Cada vez que uno de nosotros caía, las sombras parecían volverse más fuertes. Finalmente, solo quedé yo. La criatura se acercó y susurró en mi mente, prometiéndome poder y conocimiento si aceptaba servirles. Rechacé su oferta, sabiendo que sería mi fin. Me desperté solo, fuera de la caverna, sin recordar cómo había llegado allí. El campamento estaba desierto, los cuerpos de mis compañeros desaparecidos.
La caverna se había cerrado y las tablillas habían sido destruidas. Sin pruebas, mi relato sería desestimado como el delirio de un hombre traumatizado. Regresé a casa, pero las pesadillas no cesaron. Cada noche, los Anunnaki venían a mis sueños, recordándome que estaban esperando, observando, y que algún día regresarían. Sabía que la humanidad no estaba preparada para lo que vendría, y me consumía la culpa de haber desatado algo tan terrible. Han pasado años desde aquella expedición. He intentado advertir a otros, pero mis palabras caen en oídos sordos. Sin embargo, sé que el tiempo de los Anunnaki llegará. Ellos están ahí fuera, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar su dominio. Y cuando lo hagan, el mundo conocerá un horror que supera cualquier pesadilla. Espero que mi relato sirva como advertencia. No todo lo que yace enterrado debe ser desenterrado. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos y algunos dioses antiguos deben ser olvidados. Los insectos no son lo que parecen. Nunca pensé que mi vida tranquila como entomólogo podría convertirse en una pesadilla indescriptible. Mi trabajo consistía en estudiar insectos, criaturas que para la mayoría de las personas son repulsivas, pero para mí representaban una fascinante obra de la naturaleza. Sin embargo, lo que descubrí en mi última expedición me llevó a un abismo de horror del que aún no puedo escapar. Todo comenzó cuando recibí una invitación para unirme a una expedición en la selva del Amazonas. Un grupo de científicos había descubierto una nueva especie de insectos y querían que yo los ayudara a catalogar y estudiar a estas criaturas. La emoción me embargó, una nueva especie era el sueño de cualquier entomólogo. Al llegar al campamento base, fui recibido por el Dr. Álvaro Gómez, el jefe de la expedición. Me informó que habían encontrado una colonia de insectos gigantes que mostraban un comportamiento inteligente y coordinado. Esto desafió todo lo que sabíamos sobre los insectos y no podía esperar a comenzar. La selva era densa y húmeda, cada paso que dábamos se sentía como una batalla contra la naturaleza misma. Después de horas de caminata, llegamos a una clara en el corazón de la selva. Allí, encontré un paisaje surrealista, enormes montículos de tierra, algunos de más de 3 metros de altura, salpicaban el área. Era como si hubiéramos entrado en otro mundo. Nos acercamos a uno de los montículos y comenzamos a cavar. Lo que encontramos dentro desafió todas nuestras expectativas. No eran simples insectos, eran criaturas humanoides con características de insectos. Medían aproximadamente 1,5 metros, con extremidades articuladas y mandíbulas poderosas. Sus ojos multifacetados parecían observarnos con una inteligencia inquietante. Esa noche, mientras revisaba mis notas en la tienda, escuché un zumbido extraño. Al principio lo atribuí a los insectos normales de la selva, pero el sonido era demasiado fuerte, demasiado cerca. Salí de la tienda y vi a varios de mis compañeros observando hacia la selva, sus rostros pálidos de terror. Un enjambre de los insectoides se movía entre los árboles, sus ojos brillando en la oscuridad. El Dr. Gómez intentó comunicarse con ellos usando sonidos que habíamos grabado durante el día, pero las criaturas no respondieron. En lugar de eso, comenzaron a rodearnos, sus movimientos sincronizados como si fueran un solo ente. A la mañana siguiente, uno de nuestros compañeros estaba desaparecido. La tienda de Carlos estaba destrozada y había rastros de sangre en el suelo. La selva parecía haberlo devorado. Intentamos buscarlo, pero la selva es implacable y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo precioso. El Dr. Gómez decidió que debíamos abandonar el campamento y regresar a la civilización. Pero las criaturas no nos dejaron. Esa noche, mientras preparábamos nuestras cosas, atacaron. Fue un caos absoluto. Sus mandíbulas cortaban la carne y sus extremidades nos golpeaban con una fuerza brutal. Corrí hacia la selva, la adrenalina impulsándome más allá del miedo. Tropecé y caí en un agujero, cubierto por la vegetación. Los sonidos de la lucha se desvanecieron y, eventualmente, el silencio reinó. Me quedé en el agujero durante horas,
temiendo que cualquier movimiento pudiera atraer a las criaturas. Al amanecer, salí de mi escondite. El campamento estaba devastado. Los cuerpos de mis compañeros estaban esparcidos por el suelo, mutilados de maneras indescriptibles. Era evidente que los insectoides no solo defendían su territorio, cazaban. Decidí que debía salir de la selva y buscar ayuda. El camino de regreso fue una pesadilla. Cada sombra parecía esconder una de esas criaturas, cada sonido me hacía saltar de terror. La selva, que antes había sido un lugar de estudio y maravilla, se había convertido en una prisión verde de la que parecía imposible escapar. Las provisiones se agotaron rápidamente y la deshidratación y el hambre comenzaron a hacer mella en mí. Los insectoides parecían seguirme a distancia, como si disfrutaran de mi sufrimiento. Finalmente, encontré un río y seguí su curso, esperando que me llevara a algún lugar habitado. El río me llevó a una pequeña aldea. Los aldeanos me encontraron y me llevaron a su líder. Traté de explicar lo que había sucedido, pero no entendían mi idioma. Sin embargo, parecía que sabían algo sobre las criaturas. Sus rostros mostraban miedo y respeto, y me llevaron a un chamán que hablaba un poco de español. El chamán me dijo que las criaturas eran guardianes antiguos de la selva, seres que protegían el equilibrio natural. Según sus leyendas, los insectoides eran una especie avanzada que había vivido en la Tierra mucho antes de que los humanos llegaran. Eran despiadados con aquellos que invadían su territorio. Con la ayuda del chamán y los aldeanos, logré regresar a la ciudad. Desde entonces, he intentado alertar a la comunidad científica sobre lo que encontramos, pero mis relatos son recibidos con escepticismo y ridículo. Nadie quiere creer en criaturas que desafían nuestra comprensión de la biología y la evolución. Las noches son las peores. Los insectoides invaden mis sueños, sus mandíbulas chasqueando y sus ojos observándome con una inteligencia cruel. Me despierto sudando, el eco de sus zumbidos todavía resonando en mis oídos. He dejado de ser un hombre de ciencia, ahora soy un hombre de miedo. Espero que mi relato sirva como advertencia. La selva del Amazonas es vasta y oculta secretos que desafían nuestra comprensión. No todo lo que yace en la naturaleza debe ser descubierto. Hay criaturas que prefieren permanecer en la oscuridad, y cuando se les perturba, el costo puede ser inimaginable. No sé si alguna vez podré volver a sentirme seguro. Los insectoides siguen allá afuera, observando, esperando. Sé que algún día volverán, y cuando lo hagan, no habrá lugar en la tierra donde podamos escondernos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.